Hola, ¿me escuchas, verdad, Julia? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias a quienes estáis aquí por haberos acercado al instituto hoy para el segundo intento de la charla bueno, la charla que vamos a tener a varias bandas con Julia Chan. Y es algo que intentamos hacer el día del apagón. El día era el 28, ¿verdad? El 28 de abril. Y finalmente no lo conseguimos. Entonces, bueno, pues ahí contra la tecnología aquí estamos luchando y bueno, es un placer tenerte aquí, Julia, otra vez. Muchas gracias por tu insistencia, por tu paciencia, por querer estar con nosotras y, bueno, decirte que estamos grabando porque hay mucha gente que no pueden estar hoy aquí, nos han escrito diciendo que les encantaría estar. Y por eso lo vamos a grabar para compartirlo en el canal de YouTube de las conversaciones feministas del Instituto. También transmitirte la disculpa de Débora y de Ana, el equipo directivo que se encargan de estas jornadas, que no pueden estar aquí, pero me pide que te la transmitan. Bueno, tenemos a Julia Chan. Hoy aquí es doctora por la Universidad de California, Berkeley, profesora titular en el Departamento de Estudios Románicos en Cornell, en la Universidad de Cornell. Sus líneas de investigación van sobre estudios ibéricos, literatura hispano-filipina, literatura de las migraciones, literatura migrante, teoría feminista y queer, estudios de discapacidad, estudios de juegos, muchas líneas además muy relacionadas con las líneas que seguimos aquí en nuestro instituto. Es miembro del grupo motor de 13, taller de raza, etnicidad y ciudadanía en España, de la Universidad Northwestern y miembro del colectivo editorial de la Journal of Spanish Cultural Studies. Su libro Black Novels, Gender, Caste, Race and in Spanish Realism, por la editorial Universidad de Toronto, University of Toronto Press, ha recibido varios premios, entre ellos la beca Harriet S. Turner de la Asociación Internacional de Galdosistas. En ella, en esta obra habla de cómo, pero corrígeme si quieres o más adelante, Julia, de cómo la narrativa española del siglo XIX se articula alrededor del concepto de sangre y del concepto de sangre en dos significados diferentes. Uno material, y ahí utilizan nuevos materialismos como tu forma de análisis, y otro también como metáfora de linaje, de descendencia, de herencia. Ese concepto de esa herencia tan típico quizás de siglos anteriores, pero que tú demuestras está muy presente en el siglo XIX. Pero, bueno, te voy a dar el paso, no sin antes presentar a Ángela Rivera Izquierdo, que es investigadora en nuestro instituto dentro de un proyecto, del proyecto DigiScreens, investigadora postdoctoral. Y hoy vamos a estar las dos, hemos preparado algunas preguntas y algunos comentarios, pero por supuesto la idea es que sean conversaciones con toda la gente que estáis aquí. Así que sin más, muchas gracias, Julia, y te paso la palabra. Pues muchas gracias a Tina por esa generosa presentación y gracias a las dos, a ti y a Ángela, por ser mis interlocutoras hoy. Es un placer poder estar con vosotras, aunque sea de manera virtual. Antes de compartir, ¿me escucháis? ¿Qué tal el sonido? Bien, es que como no os escucho, no sé si estás diciendo que sí o que no. Sí, estamos preguntando, dicen que sí, que se oye. Okay, genial. Pues antes de compartir mi presentación de PowerPoint, unas palabras sobre la logística, que si os resulta más cómodo leer el texto mientras escucháis la charla, en breve voy a compartir en mi pantalla un código QR que se puede escanear con
el teléfono móvil o un tablet y así tenéis acceso a mi texto. Quiero reconocer que escuchar una conferencia académica de 1 hora no es tarea fácil, sobre todo porque no estoy de manera presencial. Y también, pues, viniendo de los estudios de la discapacidad, lo de sentir cómodo en el cuerpo, en un espacio, es muy importante para mí. Así que quiero que para mí es muy importante que estéis libres de moveros, de levantaros, de ocupar el espacio, si hay espacio en el suelo, tomar descansos, hacer una pausa cuando sea necesario. Y por último, una advertencia sobre el contenido. A lo largo de la charla voy a hablar sobre la violencia de género, así que también, pues, también puede que haya necesidad de tomar pausas. Bueno, voy a compartir ahora la pantalla. A ver si me permite. Ok. Y ahora... Okay, ahora no os veo, pero si no escucho nada, asumo que todo va bien. Sí, se ve muy bien. Nosotros Okay. estamos viendo bien aquí, te estamos escuchando. Genial. Pues mi paper de hoy se titula La narrativa feminista del siglo XIX y el movimiento Me Too, que también os digo que es un proyecto totalmente nuevo que escribí para el mes para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Aquí tenéis el código QR, si alguien quiere escanearlo y seguir la charla móvil. Bueno, entonces voy a comenzar con estas imágenes que se ve en la diapositiva. Este año tuve la fortuna de participar en la manifestación del 8M en Madrid. Yo estaba dentro del bloque antirracista, donde tomé esta foto que se ve aquí en la izquierda. Entonces, este cartel que veis presenta un dibujo de una mujer con una bufanda morada adornada con este símbolo femenino. La cara está gritando y en el fondo de la boca sobredimensionada se ve la frase "no estás sola, yo sí te creo". Es el equivalente del lema inglés #BelieveWomen, que surgió del movimiento Me Too, pero lo que me gusta más de la versión en castellano es la colectividad y la sociabilidad que ofrece. Es un gesto que combate el silencio aislante de la violencia de género y lo convierte en locución, diálogo, acción. Y es, como explicaré más adelante, un ejemplo de ser lo que yo voy a denominar testigo feminista. Perdona, Adeline, creo que hay un poquito de eco. No sé si está apagado el micro de ahí. Bien. ¿Todo bien? Está apagado, sí. Está apagado. Vale, voy a seguir. Si me escucháis bien, puedo seguir. Sí, lo teníamos apagado. Sí, el del ordenador. Ahora sí. Hemos encendido para decírselo porque si no, no nos oye. Vale. Voy a apagarlo otra vez y nos dice vale. Si está teniendo eco. Ok. Entonces, puede que os preguntéis qué tiene que ver el movimiento Me Too contemporáneo o la campaña para acabar con la violencia de género con la narrativa femenina del siglo XIX. Pues a lo largo de esta charla quiero demostrar que creer en y creer a las mujeres es algo fundamental para la autoría femenina decimonónica. El siglo XIX es una época en la que no se consideraba que las mujeres fueran capaces de escribir y, en pocas palabras, sus narrativas fueron desautorizadas. Y esto es particularmente relevante en el caso de la escritora gallega Emilio Paz Bazán,
quién fue la única autora femenina del canon del realismo español. Y yo digo que en lugar de imitar a sus colegas masculinos, Pardo Bazán le dio al realismo español su propio giro feminista, primero atreviéndose a exponer los males innombrables del patriarcado, especialmente la violencia de género. En su ensayo de 1907, La mujer española, por ejemplo, lo constata claramente, y cito: «La enfermedad que arrebata a tantas españoles es la navaja, esgrimida por celosas y brutales manos». Antes de continuar, quiero proporcionaros un esquema de lo que está por venir. En la primera sección de la charla discutiré la relevancia del formalismo literario para el feminismo y a partir de ahí explicaré por qué he elegido centrarme en el cuento de Emilio Pardo Bazán y, por ejemplo, no la novela. Luego pasaré a una lectura detallada, un close reading de 3 cuentos: Revólver, Encaje roto y Champán. Y finalmente concluiré con un breve resumen que vincula estos conocimientos con los movimientos sociales feministas contemporáneos antes de abrir el espacio para preguntas. Entonces, ¿qué es el feminismo? Que parece pregunta fácil, pero como he visto en mis cursos sobre estudios de género, se define de maneras diversas y a veces contradictorias. Para el propósito de esta conferencia, yo recurro a la clara definición de la feminista afroamericana Bell Hooks. Hooks se distancia del lenguaje de la igualdad, que es una cosa que podemos discutir más adelante, y promueve una alternativa, la lucha por acabar con la opresión sexista. Entonces, bueno, eso podemos discutir después, pero en vez de igualdad utiliza la palabra mutualidad, mutuality. Ahora bien, ¿qué hace que la literatura sea feminista? Y esta es la pregunta central de mi charla de hoy y una que me gustaría que reflexionáramos colectivamente. Esta es la misma pregunta que a menudo planteo a mis estudiantes siguiendo una consigna diferente. Entonces, lo que yo les pregunto es X novela feminista? Y si es aquí, pues ¿por qué? Y da igual la novela en cuestión, nunca hay en mi clase respuesta unánime, ¿no? Suele estar el grupo dividido y se produce un debate bastante enérgico. Si tomemos, por ejemplo, la novela Tristana de Benito Pérez Galdós, no sé si conocéis la novela, pues algunos de mi clase la defienden como feminista, mientras que la otra mitad dice que es totalmente misógina, ¿no? Los defensores argumentan que Tristana es una mujer independiente y que Galdós expone los males del patriarcado, lo cual es un paso hacia la reforma. Y en cambio los detractores creen que, bueno, es que Tristana al final de la novela tiene que pasar por una operación y una amputación de la pierna, ¿no? Entonces los que dicen que es una novela misógina dicen que pues esa amputación de pierna es un castigo innecesario y Galdós no tenía que haber terminado la novela de esta manera. Lo importante es que lo que quiero destacar es que en ambas interpretaciones los estudiantes se suelen centrar en cuestiones relacionadas con la trama y la representación. O sea, en términos de social media es como content, ¿no? Content oriented. Pero mi pregunta es, ¿qué más hace que la literatura sea feminista? Parto de la premisa que, primero, que las escritoras han sido históricamente privadas de la autoridad para narrar, contar y relatar. Dado esto, la manera en que las mujeres contaban sus historias era tan importante como las mismas historias que contaban. El escritor Leopoldo Alas, también conocido como Clarín, lo deja muy claro en su prólogo al ensayo de Pardo Bazán, que se titula La cuestión palpitante de 1882, en el que expone la visión de Émile Zola, el escritor francés, sobre el naturalismo literario. Esas son las palabras de Clarín. Hay todavía quien niega a la mujer el derecho de ser literata. En efecto, las mujeres que escriben mal son poco agradables, pero lo mismo les sucede a los hombres. En España, es preciso confesarlo,
las señoras que publican versos y prosas suelen hacerlo bastante mal. Hoy mismo escriben para el público muchas damas que son otras tantas calamidades de las letras, a pesar de los cuales yo beso sus pies. Y aun de las que alaba cierta parte del público, yo no diría sino pestes una vez puesto a ello. Hay, en mi opinión, dos escritores españoles que son la excepción gloriosa de esa deplorable regla general. Me refiero a la ilustre y nunca bastante alabada doña Concepción Arenal y la señora que escribe La cuestión palpitante, es decir, Emilia Pardo Bazán. Clarín, que fue reconocido por su mordaz crítica literaria, le da a Pardo Bazán una recomendación entusiasta, pero insisto que no hay nada necesariamente feminista en ese gesto, porque incluso mientras elogia a Emilio Pardo Bazán, sigue perpetuando la noción de que pues, la mayoría de las mujeres no saben escribir. Es decir, no defiende a la autoría femenina. Concepción Arenal y Emilio Pardo Bazán son la excepción y no la norma. En lo que sigue voy a centrarme en cómo la autora emplea técnicas formalistas en sus cuentos que podríamos considerar feministas. Me centro en la forma y el formalismo por varias razones. Primero, como he mencionado en mi anécdota inicial, sí, con los estudiantes de Tristana, ¿no? He notado una tendencia, especialmente entre los alumnos, a ubicar el feminismo en la representación y la acción. Buscan narrativas sociales que preguntan qué tipo de personajes femeninos se representan, qué tipo de historias les permite habitar. Y este método se ancla en gran medida en la política de la representación, representational politics. Otro método es buscar temas feministas en un texto desde la perspectiva de las protagonistas mismas y rescatar pues, la agencia que ejercen dentro de las limitaciones sociales del contexto histórico. Quiero que quede claro que no estoy aquí para decir que este tipo de análisis literarios son erróneos, ni quiero apartarme de la política de la representación que sirvió como base importante para los primeros movimientos sociales feministas. La lucha por la representación, ya sea en la literatura o en la esfera pública, no es lucha abstracta, sino que tiene consecuencias materiales. Pero dicho esto, quiero insistir en la importancia de la forma porque ha sido importante para mi propia formación como académica. Entonces, otra anécdota personal que puedo recordar fácilmente cuando era estudiante del doctorado, yo también estaba como más sintonizada con el contenido y la idea de la representación o los referentes. Y quizás uno de los comentarios más útiles que me dio mi director de tesis al leer mi trabajo fue que yo analizaba los personajes de novela como si fueran personas de carne y hueso en la vida real, casi, y él dijo, sociológicamente. Y de hecho estoy casada con sociólogo. Y este comentario de mi director me atormentó durante años porque sonaba tan cierto. Y otra tendencia que tenía en estos primeros años era como casi diagnosticar a los personajes, por así decirlo. Y yo creo que esto se debe a gran parte a la crítica literaria que leí en el doctorado, que eran de los 90, que estaba muy informado por el psicoanálisis, ¿no? Y por otro lado, el tipo de formalismo que yo estudié como estudiante de grado, y yo creo que ya había caído en desgracia antes de que comenzara a estudiar literatura seriamente, pero recuerdo, por ejemplo, cómo memorizábamos la diferencia entre rima asonante, rima consonante, metáfora, metonimia, etcétera. Y mi punto es que recuerdo haber tenido que memorizar estos conceptos formalistas sin tener que reflexionar sobre su importancia crítica o política. En otras palabras, el contenido estaba divorciado de la forma.
Entonces yo más tarde, en mi intento de expandir pues mi pensamiento, comencé a ver la forma de otra manera, y quizás mi momento más significativo de ajá fue cuando analicé el uso de discurso indirecto libre en el mismo Leopoldo Alas en su novela La Regenta. Entonces, en mi libro Blood Novels, argumenté que el uso de la técnica por parte de Alas colapsaba la distancia entre el narrador y la protagonista, que es Ana Ozores, ¿no? Y esto permite al lector o a la lectora acercarse más hacia la perspectiva del personaje, pero con la autoridad del narrador, ¿no? Además, Alas emplea el discurso indirecto libre precisamente en un momento bastante significativo para la protagonista central, que es cuando Ana Ozores experimenta un placer erótico corporal. Y luego el narrador autoriza posteriormente estos placeres diciendo, y cito, cuando se gozaba tanto, es decir, Ana, debía de haber derecho a gozar. Aquí la fusión entre narrador y protagonista crea una especie de doble focalización, para utilizar la palabra de Genet. Y habría sido diferente, por supuesto, si pudiéramos simplemente leer esta declaración sobre el placer como discurso directo, entre comillas, ¿no? Y diferenciado claramente de la perspectiva del narrador omnisciente. Pues al prestar atención en la forma en mi charla de hoy, quiero insistir que para las escritoras femeninas, la manera en que cuentan una historia es tan importante como la historia que cuentan. Sobre todo para Emilio Pardo Bazán, porque gastó mucha tinta literaria en estos temas feministas como el maltrato del hogar, la violencia de género y el trabajo sexual. En este sentido, yo no estoy de acuerdo con el teórico francés Jacques Rancière, quien caracteriza la novela moderna como no jerárquica, o podríamos decir democrática, en términos de perspectiva y temática. Y cito a Rancière. Ya no hay reglas de adecuación entre un tema particular y una forma particular, sino una disponibilidad general a todos los temas para cualquier forma artística. El naturalismo francés, considerado escandaloso e incluso pornográfico en España por sus representaciones francas de la vida y la política proletaria, pues fue tan escandaloso para Emilio Pardo Bazán, ¿no? Que una mujer católica como ella y madre de 3 hijos, nada menos, se atreviera a involucrarse y, de hecho, producir tal escritura llevó a la separación de la escritora con su marido. Y él fue abogado, ¿no? José Quiroga, tras un escándalo que surgió de la publicación del ensayo La cuestión palpitante y después la novela La tribuna. Pues siguiendo un poco este hilo, me interesa cómo la forma en sí puede ser un sitio de política feminista, cómo la política feminista puede influir la forma literaria. Y me vuelvo hacia el formalismo ahora, especialmente porque el campo ha experimentado un cambio crítico significativo. Ay, perdón, ahí está mi libro. En su libro, Forms, Whole Rhythm Hierarchy, Karen Levine argumenta que la forma es tanto política como estética. Y cito, prestar atención a patrones formales útiles y complejos nos permite repensar las obras históricas del poder político y las relaciones entre política y estética. ¿No? Paying attention to subtle and complex formal patterns allows us to rethink the historical works of political power and the relations between politics and aesthetics. Levine, ampliando el concepto habitual de la forma, recurre a la teoría del diseño y toma prestado los conceptos de affordances. Affordances, he intentado encontrar la traducción adecuada y he encontrado posibilidades de acción y ofrecimientos. Pues affordances se refiere a las posibilidades de acción de un objeto, entorno o sistema que proporciona a un usuario. El término se atribuye al psicólogo James J. Gibson y más tarde fue adoptado por Donald Norman en el concepto de diseño.
Levine ahora introduce el término en los estudios literarios en el contexto de pensar sobre el formalismo de manera política. Y para daros un ejemplo visual para contemplar, pues podríamos reflexionar por un momento sobre qué tipo de posibilidades o affordances ofrece unas botas frente a los tacones. Y yo no descartaría automáticamente a un tacón como necesariamente misógino, que si sacamos estos zapatos de su contexto convencional y consideramos, por ejemplo, una persona no binaria que usa tacones para desafiar el binario de género, o cómo las botas militares se convierten en moda de anarquistas, su forma sin duda importa enormemente, pero dejan de ser tan determinista. Y entonces las affordances, como destaca Levine, pues tampoco son deterministas, ¿no? Sino que nos ayudan a pensar sobre el rango de posibilidades que inhieren en la forma. Pues volviendo a la literatura y la forma, pregunta, ¿no? ¿Existen formas literarias o técnicas formalistas que tienen posibilidades feministas? Como demostraré, las elecciones formales de Pardo Bazán realizan una narración feminista que no podría lograrse solo a través del contenido, o sea, solo a través de la trama, los personajes. En otras palabras, los relatos de Pardo Bazán aprovechan estrategias formales para desestabilizar las ideologías de género dominante. Y al atender a su uso de cuentos enmarcados, de lo que yo digo que son frame tales, narradoras femeninas, perspectiva y discurso reportado, mostraré cómo sus historias participan en una crítica feminista incrustado no solo en lo que representan, sino en cómo están estructuradas. Y este enfoque nos permite ir más allá de un feminismo centrado en contenido y hacia una apreciación de las maneras en que la forma literaria en sí puede ser políticamente cargada. En última instancia, mi objetivo es fomentar una práctica de lectura sintonizada con las posibilidades feministas de la forma, expandir nuestro conjunto de herramientas críticas más allá del personaje y la trama y reconsiderar las técnicas formalistas no como apolíticas, sino como parte integral de un análisis literario feminista. Y finalmente, puede que os preguntéis por qué me centro en el cuento, ¿no? Pues como aconsejo a mis propios estudiantes del doctorado siempre que hay que justificar el corpus, ¿no? Analizar exclusivamente la ficción corta, yo digo, francamente es un cambio para mí, dado que he construido mi carrera, mi reputación estudiando la novela realista, incluyendo a algunos que se extienden mucho más allá de las 1000 páginas, como La Regenta. Y al recurrir a teóricos que piensan sobre la ficción en forma corta, volví a leer a Franco Moretti. Según Moretti, las novelas tienden a representar el Estado-nación porque están ancladas en una, y cito, realidad cercana y bien conocida, mientras que los cuentos prosperan en lo extraño, lo inaudito, y están bastante cómodos en tierras remotas y fabulosas donde una total falta de información genuina no pone trabas a la imaginación. Lo que me interesa del argumento de Moretti no es la diferencia geográfica o cultural per se entre la novela y el cuento, sino la diferencia ideológica que surge de tal distinción. En otras palabras, el cuento está desatado, según Moretti, del mundo conocido. Y hay una suposición de que la novela es el género del realismo, mientras que el cuento tiende hacia lo exótico, mítico, imaginativo, etc. Yo creo que Pardo Bazán hace esto con sus relatos como Página Suelta, que se desarrolla en la selva de Filipinas, pero también usa el cuento para representar, y cito, esa realidad cercana y bien conocida, a menudo revelando una fealdad social que no debería ser representada en la literatura, ¿no? ¿Qué ofrecimientos o qué affordances, volviendo a Levine, tiene este tipo de cuento? Hay algo en su brevedad, en su falta de descripción detallada y profundización del contexto que también lo hace quizás universal.
Pregunto. Hay algo interesante que sucede hablando genéricamente entre lo que la novela pretende hacer y lo que Emilio Pardo Bazán logra en sus relatos. Hemos elogiado, me refiero a mi campo, ¿no?, durante mucho tiempo en la novela realista como aquella que hace lo público lo privado, tanto en las formas en que da al lector acceso a los pensamientos, sentimientos, sensaciones interiores de un personaje, como en la forma que abre la esfera doméstica para el escrutinio. Y yo recurro con frecuencia a la icónica imagen de Peter Brooks que dice sobre las operaciones del realismo, y él describe, ¿no?, los niños jugando con una casa modelo, es decir, una casa en miniatura, y levantando el techo para mirar lo que hay hacia adentro, ¿no? Pues ni Galdós ni Clarín realmente se atreven a darnos los detalles íntimos de la violencia física o psicológica sufrida por las mujeres en la esfera doméstica. En otras palabras, estoy tratando de evaluar cómo podríamos entender el argumento espacial de Moretti en términos feministas. Los cuentos de Pardo Bazán sí que representan realidades cercanas y bien conocidas, que son como más de novela, ¿no? Pero ¿qué es esta tierra fabulosa que es el patriarcado? Pues la ficción de Pardo Bazán nos muestra ese lado oculto. Y para contradecir una vez más a las afirmaciones universalistas de Rancière sobre la novela, pienso en cómo la narrativa en forma corta es simplemente más accesible tanto para la escritora como para la lectora. No permite el espacio ni el tiempo para profundizar los mecanismos psicológicos de los personajes, debe ser distilada. En última instancia, creo que hay algo radical, quizás, en el cuento desde una perspectiva feminista. Yo, hablando personalmente como madre, escribí una buena parte de esa charla con mis 2 hijas y mis maridos malites en casa, y hubiera sido mucho más fácil componer un tweet, ¿no? Todo esto para decir que para escribir una novela no es la misma tarea que escribir un cuento, y claramente Pardo Bazán ha demostrado que es capaz de hacer ambas, ¿no? Pero no alabamos el cuento de la misma manera en que lo hacemos con estas novelas enormes que eran como, ¿no?, formidables en el siglo XIX. Puedo imaginar, por ejemplo, a Pardo Bazán escribiendo esos microrelatos entre las siestas de sus peques, y también es una habilidad contar las cosas de manera concisa. Los cuentos deben ser agudos, directos y inmediatamente impactantes, mientras que la novela debe desarrollarse gradualmente. Bueno, ahora, habiendo explorado algunas consideraciones teóricas de la forma, el feminismo y el formalismo, vamos a pasar a nuestro primer cuento, que se titula Revolver, publicado en 1895. Bien, una mujer cuyo nombre nunca conocemos, solo se conoce posteriormente como la cardíaca, se casa por amor. Cuando el periodo inicial de la luna de miel se desvanece, su marido Reinaldo se ve superado por los celos y la paranoia, de tal manera que poco a poco aísla a su mujer, cortando el contacto con la familia y los amigos. Un día invita a su mujer a la alcoba y abre una caja para revelar su revólver. Luego pronuncia las siguientes palabras: libre eres como el aire libre, pero el día que yo note algo que me hiera en el alma, ese día, por mi madre, te lo juro, sin quejas, sin escenas, sin la menor señal de que estoy disgustado. Eso no. Me levanto de noche calladamente, cojo el arma, te la aplico en la sien y te despiertas en la eternidad. Ya estás avisada. La protagonista, aterrada y con razón, creyendo su marido capaz de asesinar, es incapaz de dormir o estar en paz durante años, y con el tiempo su salud mental y física se deterioran. Después de años viviendo con miedo, el marido sufre una caída mientras monta a caballo y en consecuencia muere. Tras la muerte, la mujer pide al criado que vacía el arma de sus balas, solo para descubrir que el arma nunca estuvo cargada.
La brillantez de esa historia de Pardo Bazán no puede subestimarse. En unas pocas palabras, la autora gallega captura de manera concisa las operaciones de lo que el filósofo francés Michel Foucault en 1975 llamaría el poder disciplinario. Examinando los diseños Foucault de Jeremy Bentham para el proyecto de prisión conocido como el panóptico, teoriza el poder disciplinario que, trabajando a través de la vigilancia visual constante, vive en el alma de los sujetos individuales en contraste con el poder descendente del soberano. En el análisis subsiguiente, el filósofo sobre el panóptico concluyó que el poder debe ser visible e inverificable. Y ahí ven un modelo del panóptico. Es decir, los presos siempre deben tener la torre de vigilancia a la vista, pero nunca estar seguros y por lo tanto siempre asumir que ellos mismos están siendo observados. Así es como funciona la disciplina como forma automatizada del poder. La torre de vigilancia, o en el caso de revólver, el arma puede estar vacía, pero la internalización de la disciplina continua permanece sin cambios. Además, la teorización del poder disciplinario por parte de Pardo Bazán le da un giro feminista que falta en Foucault, especialmente en la medida en que creo que el lector típico imagina al preso de panóptico como un sujeto masculino vigilado por el Estado. Y aquí tenemos en el cuento una mujer siempre vigilada por su marido en la esfera privada del hogar. En palabras del mismo personaje, y cito, de modo que un revólver sin carga me pegó el tiro no en la cabeza, sino en mitad del corazón. Para las mujeres casadas, entonces, el matrimonio funciona como una institución disciplinaria. El marido no necesita ejercer su poder como soberano, solo la constante amenaza de violencia hace el trabajo del castigo. Sin ponerle una mano de encima, ella se marchitó, muriendo, en palabras de la teórica norteamericana queer Lauren Berlant, una muerte lenta, a slow death. Ahora volvamos a la forma. Como Pardo Bazán transmite esta poderosa historia de violencia doméstica es crucial, especialmente si, pensando en el prólogo de Clarín, entendemos que el lector ideal de su tiempo estaría dispuesto a descartar su ficción rápidamente. Sabemos tanto por el movimiento contemporáneo Me Too como por las académicas feministas que lo teorizan que cuando las mujeres hablan, su discurso se convierte en una queja, y como si fuera por diseño, no puede ser inteligible. Pienso aquí en las feministas, especialmente las feministas racializadas, que son desestimadas como enfadadas o ruidosas, como si la forma de nuestras quejas impidiera la comprensión del contenido. La filósofa feminista británica-australiana Sara Ahmed lo pone de manera simple en su libro Denuncia. Que te oigan como una persona que se queja es lo mismo que no te oigan. Oír a alguien como si estuviera quejando es una forma muy efectiva de menospreciar a esa persona. A mí me interesa menos debatir el movimiento Me Too en sí mismo que en pensar cómo una cultura patriarcal produce algo como Me Too. Esta proliferación de la etiqueta Me Too se ha utilizado más de 40 millones de veces en más de 85 países, en parte responde a la falta de la credibilidad de las mujeres, ya sea en el lugar de trabajo, en la comisaría o en el tribunal. Y aquí la forma sigue siendo muy relevante, aunque no tan extensa como la microficción de Pardo Bazán. Los tweets han circulado en la era de las redes sociales. Los tweets que han circulado en las redes sociales privilegian la brevedad. De esta manera son tan breves como accesibles. En culturas donde las mujeres no pueden hablar abiertamente sobre la violencia de género, son castigadas por hacerlo o simplemente no se les cree. El poder del discurso se acumula no en la longitud, sino en su reputación, proliferación y viralidad. La brevedad de las palabras permite una mayor proliferación.
La forma feminista se relaciona directamente con las relaciones de poder que sustentan nuestra noción de autoridad y autoría. Ahora, concretamente, lo que hace que la violencia de género y la violencia doméstica sean difíciles de procesar en una sociedad patriarcal se derive de al menos dos factores. Uno, que estos actos, como en el caso de Revolver, ocurren en privado, es decir, la esfera doméstica, lo que significa crucialmente que tienden a no haber testigos. Recordaremos aquí que la protagonista estaba aislada de familia y los amigos. En los casos judiciales de violencia de género o violencia doméstica, el testimonio de las mujeres por sí solo a menudo no se considera creíble y por lo tanto se presenta corroboración para fortalecer la credibilidad del testimonio de una mujer. Entonces, para dar un ejemplo contemporáneo, en un caso judicial se suele preguntar si una mujer pues había enviado un mensaje a su amiga o le contó a una terapeuta sobre la violencia que sufrió. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Argumento que en Revolver y otros cuentos como en Encaje Roto, Pardo Bazán emplea técnicas que dominan testimonio feminista. Con esto quiero decir que la narradora femenina transmite de manera confiable una historia que ella misma no presenció. Esto es arriesgado, divergiendo y desafiando la autoridad de un narrador omnisciente en tercera persona que ve todo y sabe todo. Los narradores de Pardo Bazán conocen a las personas en cuestión, pero no cuentan la historia en tiempo presente mientras se desarrolla, como es típico en el realismo. Y en cambio, los relatos que vemos aquí tienen lugar en un pasado lejano, pero nunca se contó en aquel momento, porque las mujeres involucradas entendieron que nadie les creería y que ciertamente no había nada que ganar en contarlo. En estos casos, la narradora actúa como interlocutora, transmitiendo la información al lector como una historia creíble, como verdades que vale la pena contar. Ahora bien, podríamos descartar este tipo de información como chisme, pero quiero ser cuidadosa de delinearla como algo que en inglés las feministas han llamado whisper networks, redes de susurros. Es un término que se popularizó durante el movimiento Me Too. Se refiere a una cadena de comunicación, generalmente entre mujeres, sobre acosadores sexuales para que las mujeres sepan a quienes deben evitar. El hecho de que emplea la palabra susurro es clave porque capta ese tipo de comunicación que no puede compartirse abiertamente porque no es seguro hacerlo. Hace unas semanas yo vi una exposición en la biblioteca del Museo Reina Sofía titulado Ritmos, imágenes de trabajo femenino, comisariada por Celina Blasco, Maite Garballo y María Rosón. Presenta el trabajo de mujeres capturado en la cultura de la prensa del principios del siglo XX. Y me llamó mucho la atención esta imagen que veis en particular, que mostraba a una mujer siendo acosada en el trabajo por su jefe, lo que la llevó a cambiarse de trabajo varias veces, ¿no? Este es precisamente el tipo de información que circularía en una red de susurros, ¿no? Debido a los que los hombres ocupan una posición de poder, en este caso el jefe, ¿no? Sería profesionalmente perjudicial compartir este tipo de cosas abiertamente. La narración que examino hoy imita una red de susurros, ¿no? Una cadena de comunicación sobre la violencia de género u otros males de la cultura patriarcal. Y como demostraré, el uso de Pardo Bazán de cuentos enmarcados, frame tales, sirve como corroboración, o como prefiero llamarlo, testimonio feminista. No el tipo de testimonio que significa que la mujer observó la acción con sus propios ojos, sin embargo, cree que lo que dijo la mujer es verdad. Testimoniar en ese sentido requiere un agudo sentido de la intuición femenina para percibir la verdad, incluso cuando los sobrevivientes la ocultan, para ser oyente compasiva donde una sobreviviente se siente segura a revelarle
información sensible y luego transmitirla a un tercero como testimonio. Volvemos ahora directamente al texto. El cuento comienza con la siguiente línea. En un acceso de confianza, de esos que provoca la familiaridad y convivencia de los balnearios, la enferma de corazón me refirió su mal, con todos los detalles de sofocaciones violentas, palpitaciones, vértigos, síncopes, colapsos, en el que se ve llegar la última hora. Fin de cita. Desde el principio, la narradora establece confianza y familiaridad entre la protagonista y ella. Esto es posible en parte por los espacios de intimidad homosocial que ofrece los balnearios. Cabe mencionar que yo, al crecer en un hogar coreano, frecuentaba los baños coreanos con mi madre, con mis tías, ¿no? Y estos espacios homosociales, aunque son muy diferentes en muchos aspectos de los balnearios de la época de Paro Bazán, era una especie de tiempo de mujeres, ¿no? Donde las mujeres se relajaban, charlaban, hablando libremente sin la vigilancia de los hombres. Bueno, al notar la mala salud de la mujer, de hecho, recordamos que se llama la cardíaca, la narradora se siente cómoda indagando un poquito más. Al principio, la cardíaca se muestra reticente, y cito, «Nada es nada», me contestó, comprendiendo instantáneamente que no una curiosidad, sino una compasión llamaba a las puertas de su espíritu. Pero la narradora, usando una conciencia femenina y una inteligencia emocional, entiende que las palabras de la mujer traicionan una verdad que no está dispuesta a contar. Y cito, «Nada es nada a no ser que nosotros mismos convirtamos ese nada en algo». Fin de cita. Así, la narradora subraya la importancia de la interlocutora como testigo. Escuchar y observar se convierte en un acto de construir o reconstruir la verdad. Este nada en realidad es una verdad imposible de contar. Solo ante un testigo feminista compasivo se convierte en un algo. No se trata de fabricar, sino de darle significado a la verdad. La narradora inicialmente no le presiona para que hable, sino que ofrece empatía silenciosa. Y a partir de ahí la verdad simplemente fluye. Cito, «Callábamos, pero mi modo de contemplarla decía tan expresivamente mi piedad que ella, suspirando por ensanchar un poco el siempre oprimido pecho, se decidió, no sin detenerse de vez en cuando para respirar y rehacerse, me contó la extraña historia». Fin de cita. Okay. El segundo cuento, Encaje roto, de 1897. El testimonio feminista aparece nuevamente en la historia Encaje roto. Al igual que en Revolver, tenemos una narradora femenina que relata un evento que ella misma no presenció. En este caso se trata de una boda fallida. La narradora, moviéndose en los mismos círculos privilegiados de la protagonista Miquelita, se sorprende al enterarse de que ella dijo no a su codiciado prometido Bernardo en el altar. Miquelita relata, «El obispo formula una interrogación a la cual respondo un no seco como un disparo, rotundo como una bala. Me llama la atención la ecuación de su desafiante no con una bala, especialmente a la luz de Revolver, donde una bala ausente es lo que lentamente mató a la cardíaca. Aquí la bala, la expresión performativa de Miquelita de ese no, aprenderemos retrospectivamente que es una arma de autodefensa. La narradora estaba completamente sorprendida al enterarse de esto al día siguiente, porque, y cito, «todo esto dentro de la vida social constituye un terrible drama. Decir no a un hombre que tiene todo para ofrecer un buen nombre de familia y fortuna». Ella no tenía nada que ganar y todo que perder. Y aunque no estaba ahí, la narradora relata que «parecíame ver el cuadro.
No podía consolarme de no haberlo contemplado por mis propios ojos. Figurábame en el salón atestado la escogida concurrencia. Aquí el uso del término cuadro por parte de la narradora casi nombra explícitamente a la idea del marco, ¿no? The frame, pensando en el cuento enmarcado. Y aunque no estaba presente, contempla el incidente como si lo estuviera. Además, su uso de frases como parecíame y figurábame contribuye a la sensación de veracidad de la narrativa. En el campo de lingüística, esta clase de frases se categoriza como evidenciales, evidentials. Los evidenciales marca el conocimiento de segunda mano que se está informando. Mirar los evidenciales nos puede ayudar a evaluar la fiabilidad de la información fuente. En este caso, los evidenciales utilizados por la narradora no generan dudas sobre la información que se informa, sino que producen una sensación de verosimilitud. Como muchas de las tragedias femeninas representadas en la ficción de Pardo Bazán, la verdad de Miquelita había permanecido oculta. 3 años después de su boda, y cito, cuando ya casi nadie iba acordándose del sucedido de las bodas de Miquelita, la narradora explica: me la encontré en un balneario de moda donde su madre tomaba aguas. Fin de cita. Recordaréis que en Revolver la narradora encontró a la cardíaca en un balneario, un lugar de intimidad y confianza entre mujeres. Y aquí nuestra narradora insiste en lo mismo. Y cito, no hay cosa que facilite las relaciones como la vida de balneario, y la señorita Aranguiz se hizo tan íntima mía que una tarde paseando hacia la iglesia me reveló su secreto, afirmando que me permite divulgarlo, en la seguridad de que explicación tan sencilla no será creída por nadie. Fin de cita. Miquelita, como la cardíaca, comienza desacreditándose a sí misma. Mientras que en Revolver ella lo llamó su verdad una nada, aquí Miquelita dice, fue la cosa más tonta. Resulta que Bernardo había regalado a Miquelita una reliquia familiar, un lujoso encaje. En los días previos a su boda, otras mujeres le advirtieron que Bernardo era un hombre violento, pero nunca habiéndolo experimentado ella misma, no le dio más importancia. Hasta el día de la boda, llevando el encaje familiar, se enganchó en algo. En aquel instante vio el ira del rostro de su prometido y le quedó claro su carácter violento. Cuando dijo no en el altar, apareció de manera involuntaria, y cito, pero cuando me preguntaban la verdad me saltó a los labios, impetuosa, terrible. Aquel no brotaba sin proponérmelo, me lo decía a mi propia. Fin de cita. Cuando la narradora pregunta a Miquelita por qué nunca después de la boda habló de la verdad, y cito, ¿por qué no declaró usted el verdadero motivo cuando tantos comentarios se hicieron? Miquelita responde, lo repito por su misma sencillez, no se hubiesen convencido jamás. Lo natural y vulgar en los que no se admite. Preferí dejar creer que había razones de esas que llaman serias. Fin de cita. Tanto con Revolver como Encaje roto, vemos cómo los males de la sociedad patriarcal dejan a las mujeres en ruinas e impulsan su silencio. Al mismo tiempo, los cuentos de Pardo Bazán realizan para el lector un testimonio feminista a través del uso de cuentos enmarcados. Lo que los lectores observan son mujeres que tienen fe en las historias de otras mujeres que ellas mismas no presenciaron, autorizándolas posteriormente a través de la narración, ¿no? Realizan ese gesto de no estás sola, yo sí te creo. Ya para concluir, vemos el último relato, que se titula Champagne, de 1898. Vamos a cerrar la conferencia con el que quizás sea el cuento más desafiante de los 3, Champagne. Narrado en primera persona por una trabajadora sexual, este relato subvierte desde el inicio las expectativas del lector. Solo este hecho ya marca una ruptura radical con los contemporáneos masculinos de Pardo Bazán como Émile Zola y la novela Nana,
Benito Pérez Galdós con La de Bringas, Fortunata y Jacinta y La desheredada, o el más provocador, Eduardo López Vago, que tiene una novela que se titula La prostituta. Aunque todos ellos retratan diversas formas de trabajo sexual, ninguno otorga a sus protagonistas femeninas el poder de la narración. Aquí, la esencia del cuento enmarcado, lo que he venido llamando testimonio feminista, es particularmente notable, sobre todo en comparación con la estructura de los dos cuentos anteriores que ya hemos visto, ¿no? En su lugar encontraremos un interlocutor masculino, su cliente, Raimundo. La mujer vuelca en él su tristeza y tanto él como el lector o la lectora actúan como testigos. A través de su conversación descubrimos económico. No nació en la pobreza. Su desgracia comienza el día de su boda, cuando tras beber demasiado champán se desinhibe y revela una dolorosa verdad. En realidad estaba enamorada de otro hombre, pero se casó con este por obligación. En este momento Raimundo reacciona con condescendencia, y cito: «Hija, por ahora no encuentro mucho de particular en tu historia. Casarse así, rabiado y por máquina es bastante frecuente». Pero ella no se rinde y dice: «Aguarda, aguarda», advirtió, amenazando con la mano. «Ahora entra lo ridículo, la peripecia». Fin de cita. Al conocer la verdad, su marido la abandona de inmediato. Su verdadero amor, un capitán del ejército, también se casa con otra al saber que su corazón ya estaba comprometido. Obligada a sobrevivir por su cuenta, ella recurre al trabajo sexual. Pardo Bazán muestra con claridad cómo el feminismo, lo que más tarde articularía la feminista socialista Margarita Nelken en su ensayo La condición social de la mujer en España, es en esencia una cuestión económica. Según Nelken, la mujer sin fortuna, sin medios de ganarse la vida conforme a sus necesidades, ha de considerar fatalmente el matrimonio como una salvación, como un refugio contra la implacable lucha por el sustento. En su análisis sobre el trabajo sexual femenino, explica el origen en España, y cito: «¿De dónde proviene la mayoría de las prostitutas españolas? Las de más alta categoría ya hemos visto que en gran parte de clase media, muchachas cuya educación no se ha preocupado de proporcionarles un medio de vida, que al día que necesitan bastarse a sí mismas se lanzan o caen poco a poco en la prostitución como el único medio de vida que se les ofrece». Mientras las mujeres sean privadas de autonomía financiera y obligadas a depender de los hombres, solo les quedarán dos opciones: casarse o venderse. Pardo Bazán, quizás anticipando las dudas de su lector masculino, las plantea directamente a través del personaje Raimundo, quien al principio se demuestra desconcertado ante esa historia. Teniendo una fe inquebrantable ante la ley, no entiende por qué su marido no lo provee económicamente cuando está obligada a hacerlo. ¿Y tu marido no te da alimento? La ley le obliga. A medida que su historia se desarrolla, comienza a afirmar su perspectiva. Poco a poco crece su confianza, la de ella también. Y aunque Raimundo es cliente, ella lo llama chiquillo, marcando su ignorancia sobre la situación de las mujeres. Raimundo dice muy poco, haciendo solo preguntas de seguimiento después del comentario inicial de condescendencia y rellenando su copa de champán, es decir, la copa de ella. Podemos inferir que su repentino silencio significa que Raimundo deja de dudar su historia y se convierte en un oyente compasivo, quizás incluso en un testigo aliado, potencialmente invitando a los lectores masculinos a identificarse con su posición. Mientras que las académicas feministas del trabajo sexual han demostrado que el trabajo emocional es una parte integral al trabajo sexual, aquí el trabajo emocional cambia de lado. Raimundo escucha compasivamente mientras
que la trabajadora sexual bebe champán y descarga su verdad. Y ya voy a concluir. Emilio Pardo Bazán fue la única escritora mujer en figurar en el canon realista español. Su narración, especialmente sus cuentos, emplearon técnicas formalistas feministas que fueron sin lugar a duda un acto de rebelión. En un mundo donde las mujeres estaban desautorizadas para escribir, las normas sociales las prohibían hablar con sinceridad. Pardo Bazán encontró magistralmente formas de transmitir las narrativas de las mujeres y obligarnos a creer en ellas. Sin duda, Champán es uno de los relatos más audaces de la autora, presentando en primera persona y dirigido a una audiencia masculina. La falta del cuento enmarcado o el testigo feminista es notable, pero insisto que no es un paso atrás, sino una afirmación radical de la voz femenina. En los estudios legales feministas hay una fuerte insistencia en que el testimonio creíble de una mujer debería ser suficiente como evidencia. Dada la naturaleza privada y aislada de la violencia de género, la corroboración no debería ser necesaria, ya que no suele haber testigos. Pardo Bazán autoriza a una mujer marginada a contar su propia verdad, con la suposición de que todas las mujeres tienen una verdad que contar, pero no tienen nada que ganar al hacerlo. Anticipando los movimientos sociales feministas y los argumentos legales del siglo XXI, su ficción, sobre todo las formas en que utiliza lo que he llamado testimonio feminista, sigue siendo muy relevante, obligándonos a enfrentar la epidemia histórica y continua de violencia de género y el rechazo social de los testimonios de las mujeres. Muchas gracias. Hay que encender el micro, me parece. ¿Me oyes ahora? Ahora sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta magnífica charla y por todas las ideas que originalísima y súper motivadora y todo lo que se puede generar desde ahí, porque Ángela y yo estábamos hablando, bueno, te hemos mandado los comentarios y preguntas que queríamos hacerte. Pero ahora tengo más. ahora tenemos más. Y aquí tenemos a la gente que nos acompaña como público, que seguro que tienen un montón de cosas también. Entonces, lo vamos a hacer, vamos a empezar con quizás 2 comentarios, empiezas tú, Ángela, si quieres, vale. Sigo yo y lo pasamos al público y ya sobre eso vemos qué va surgiendo, ¿no? Para que sea una cosa de charla lo más espontánea posible y ver cómo se va desarrollando los diálogos desde ahí. Bueno, pues yo no sé si se pronuncia Julia o Julia. Pero Julia. Julia, perfecto. Pues en primer lugar, muchísimas gracias, Julia, por la charla, porque me ha parecido súper interesante. Y yo voy a tener que hacer un esfuerzo hercúleo por no alargarme mucho, porque podría tirarme aquí una hora hablando sobre las ideas que me han surgido al escuchar tu presentación. Una de las cosas que más me ha gustado es que me he sentido muy identificada al principio de la charla cuando ha hablado del tema del contenido, ¿no? De esa hermenéutica sociológica que tenemos cuando nos aproximamos a un texto, que a mí me ha sido señalada también por profesores muchas veces, ¿no? El decir, deja de centrarte tanto en querer convertir a los personajes en personas y analizarlos desde ahí, ¿no? Y es una cosa que yo intenté también hacer mucho en mi tesis, ¿no? Tratar de centrarme también en la forma, ¿no? Y esto es un poco comentario, pero me ha venido muy a la mente en una parte de mi tesis en la que yo estaba hablando de un subgénero que es la autoficción, ¿no? Y recuerdo que leí un artículo de una mujer que se llama Rachel Sykes, que hablaba de cómo los críticos se habían tomado de manera radicalmente distinta las autoficciones cuando los autores eran hombres, y con hombres quiero decir hombres cis, blancos, heteros, y cuando las autoras eran mujeres. Entonces, ella leía como críticas que se habían hecho a la obra de Will Self, Bret Easton Ellis
Taolin, Bell Lerner, un montón de hombres así como muy canónicos ahora en la narrativa contemporánea que habían hecho autoficciones y cómo pues el praising era loquísimo. Y luego, sin embargo, miraba autoficciones que habían, o autoteoría, que es como otro subgénero, hechas por mujeres o por personas que no se identificaban con la categoría hombre, ¿no? Y como siempre los críticos decían, es una lectura muy incómoda, resulta casi patológico ver cómo describen sus encuentros sexuales, comentarios que lógicamente pues jamás se hacían en crítica de autoficciones masculinas, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Como el oversharing solo es oversharing si lo hacen ellas. Si lo hacen ellos, es una descarnada descripción del sexo, ¿no? Me parecía como muy... Los Carmen Mola, ¿no? Los Carmen Mola, ¿no? Era como muy, muy interesante, ¿no? Y me ha venido a la mente, no, eso, ¿no? Como la elección estética y formal, pues puede decirnos algo, ¿no? Del feminismo, profeminismo o antifeminismo cuando se trata de las críticas, ¿no? Este era el comentario 1. Y en relación a esto, ¿no? Pues mientras tú dabas tu charla, estaba pensando mucho en el concepto este tan utilizado de Miranda Fricker de injusticia epistémica, ¿no? Y también me ha venido a la mente un concepto de Lorraine Coates, que es el de Gender Rhetorical Spaces, ¿no? Que era los espacios retóricos, ¿no? Para hablar de, y esto lo voy a leer porque es una cita, para hablar de aquellos lugares ficticios, pero no fantasiosos, que estructuran y limitan qué tipo de discursos o comentarios pueden ser verbalizados y por quién en ellos, con una expectativa más o menos razonable de aceptación y apoyo coral, es decir, de ser escuchados, comprendidos y tomados en serio, ¿no? Y me pregunto, ¿es eso lo que intenta hacer Pardo Bazán? ¿Intenta hacer del relato o del cuento un espacio retórico para todo este tipo de discursos que a lo mejor no encuentran otro lugar, ¿no? Como lo hizo en su momento, aunque ahora X, y me vaya a perdonar la opinión personal, sea un espacio repulsivo, en su momento Twitter con el Me Too fue ese tipo, quizá, ¿no? Fue ese tipo de espacio retórico, ¿no? Para dar un lugar a unas voces que no estaban encontrando otro lugar donde ser verbalizadas, ¿no? Y ya está. Es más comentario que pregunta, ¿no? Pero bueno. Julia, un segundillo, que no se te escucha. No sé por qué. Ay, perdón, que estaba muda. Sí. Bueno, muchísimas gracias, que de verdad son preguntas y comentarios excelentes que me hacen pensar mucho. Bueno, voy en mil direcciones ahora, pero lo que tú dices de la autoficción, que no sabía esa diferencia de género, me recuerda mucho a algo que discutía y que también observaba en mis clases del doctorado, en las clases de estudios de género. Era primero había tomado un curso de teoría en el departamento de español y leímos el texto, ¿os acordáis de ese texto, Death of an Author? Death of the Author, y había otro, eso era de Barthes, y luego no sé si, yo creo que luego Foucault escribió otro que era como Kill the Author, en fin, el autor está muerto, y era de repente que discutíamos que no importa quién es el autor, ni su historia biográfica ni tal, mientras que en los estudios feministas hubo una excepción de mujeres racializadas pues contando que pues lo personal es lo político, esa tensión entre los hombres blancos diciendo que no importa quién sea, y las feministas racializadas diciendo que yo teorizo desde mi cuerpo, ¿no? Que Cherry Moraga tenía una frase clave que es como teoría de, es que se traduce falta, flesh, theory of the flesh, que no tiene buena traducción. Y también otra cosa que se me había olvidado, que es que yo estudiaba en Berkeley, donde Judith Butler era profesora, ¿no? Y me acuerdo que en los seminarios, cuando discutíamos a los textos de Butler, mucha gente, incluso los mismos profesores, decían cosas despectivas de su manera de escribir. Decían como, bueno, what I was able to understand from Butler, because nobody understands this book. Pero cuando leímos a
explicaba, cuando leíamos a Kant, nadie confesaba que no entendía la manera de escribir, porque si tú no entiendes a Kant, pues tú eres el tonto, ¿no? Entonces, esa diferencia, vinieron todas esas memorias al escucharte. Así que me parece, ¿no?, como muy on point. Y luego esto de Gender Rhetorical Spaces, confieso que es un concepto que desconozco, pero que me parece súper útil y pues a no haber leído el texto no te puedo decir 100%, pero que me suena súper adecuada en esa situación. Además, en otro trabajo donde pienso mucho en lo que es un archivo oficial del Estado y lo que queda fuera del archivo, los silencios del archivo, también analizo como el graffiti que se escribe en baños como otra manera de escribir literalmente en las márgenes de un espacio oficial de una manera anónima y de un intento de crear otro tipo de récord. Entonces, las cosas que se puede decir, se puede escribir en las paredes del baño es distinto, obviamente, de un récord oficial. Así que este concepto de Gender Rhetorical Spaces me parece súper fructífero. Así que muchas gracias. Sí, muchas gracias. Yo estaba pensando en toda esta, en cómo Pardo Bazán está anticipando tanta discusión, quizá contemporánea o que empieza contemporáneamente en otros países. Y estaba pensando en Kate Chopin, por ejemplo, en Kate Chopin con Story of an Hour, por ejemplo, en la parte de esa narración, de esa focalización, que en realidad es una narración en tercera persona, por una parte, adoptando el punto de vista del personaje, con ese stream of consciousness, ese flujo de conciencia del personaje que en realidad le permite expresar esa subjetividad que hasta entonces no era la típica en la narración masculina. Yo que analizo a Thomas Hardy y a esas construcciones de personajes, que en realidad ya estamos con esas construcciones de personajes y esas contradicciones de los escritores hombres a final de siglo, que sí pusieron de manifiesto cuál era la condición de esas New Women, pero no supieron narrarla finalmente, ¿no? Y entonces eso me llevaba a ver pues lo que comentaba sobre darle la voz a la prostituta. Y claro, pensaba en la diferencia entre, que tú mencionas aquí también, esa diferencia entre Fortunata y el personaje de Champagne. Entonces, como Fortunata, ciertamente ahí está esa división entre el ángel doméstico y la street devil y la prostituta y la esposa, porque verdaderamente eran las dos salidas: o te casabas o no tenías acceso a herencia, por lo tanto te tenías que dedicar a buscarte la vida en las calles. Pero me parece súper interesante el que se le dé la voz a una prostituta. Y me recuerda mucho a Firdaus, la prostituta, narrando su testimonio en Woman at Point Zero, La mujer en el punto cero, de Nawal el-Saadawi. Y cómo Firdaus en realidad necesita contar su historia, y es una mujer, me parece que es una abogada que en realidad representa a Nawal como psiquiatra, y es uno de los casos que tuvo, como esa Firdaus cuenta toda su historia a la abogada que está allí para oír su testimonio. Entonces me recuerda mucho a eso, y me recuerda también mucho a, claro, ya muchísimo de, bueno, Nawal lo escribe en el 75, pero está también Carmen Martín Gaite en El cuarto de atrás, con El cuarto de atrás en el 78. Y ahí sí es verdad que no es una mujer quien escucha, pero sí es un misterioso hombre vestido de negro que de pronto llega allí, que representa a la cucaracha que ha visto antes, etcétera, y que recibe su testimonio. Y de nuevo lo hace de forma de
quizás más que con Nahual, lo hace más como un diálogo. Es un diálogo en el que él la interpela con preguntas impertinentes a veces y eso le hace reflexionar y sacar de ese back of her mind, de ese cuarto de atrás de su propia mente, muchas de las cosas que tiene ahí. Entonces, me parece pues, muy pionero, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, en muchas de las técnicas que luego se utilizarán, que utiliza Catherine Mansfield, por ejemplo, también, que está utilizando al mismo tiempo Kate Chopin, y también me parece muy interesante en ese uso y recurso de que hacía también Carmen Martín Gaite, y además que lo dice desde el principio, le dedico el libro a Lewis Carroll, porque quiero escribir un libro que no es el libro, no es la forma lógica de contar una historia. Me opongo a contar la historia siguiendo la lógica. Entonces, para una escritora como Pardo Bazán, enfrentándose a esa lógica realista a través de todas estas estrategias, pues me parece interesantísimo. Yo no he leído esos relatos, pero desde luego pienso leerlo en cuanto, vamos, este fin de semana. No sé, bueno, es más un comentario, ¿no? Sobre todo. No. Entonces es estupendo porque, sobre todo porque mi formación es en el 19, así que pensar en lo más contemporáneo es súper útil para mí y creo que efectivamente has rastreado una biología importante de escritoras, pues, y estos usos técnicos, ¿no? Formalistas. Y es que había contado algo que quería decir y ahora no... lo de Fortunata, el contraste, ¿no? Entre Fortunata y la prostituta de Pan me parece fundamental, ¿no? Porque es que realmente me habían enseñado a mí de que el realismo como que no tiene límites en cuanto a la potencia de la representación, del poder del narrador, pero realmente el narrador de Galdós no se atreve a enseñarnos esas cosas de que no se debe hablar. Y Fortunata, pues, encima, o sea, no narra su propia historia como narrador y encima tiene problemas de lengua, es decir, entre comillas, porque es analfabeta y es su marido que también le está, pues, intentando articular, pronunciar mejor las palabras, porque tiene como habla de la calle, ¿no? Entonces, me parece un punto de contraste muy importante. Y se me ha olvidado el santo. Tenía otro comentario escuchándote que ahora no me acuerdo. Bueno, nada, comentaba sobre cómo anticipa lo que luego se escribe en esa lucha contra la forma de contar única. Y me parece súper importante rescatar este lado de Pardo Bazán porque recién había leído un artículo sobre el feminismo de Pardo Bazán y pues una crítica decía que compartía un vocabulario con sus colegas masculinos, es decir, que ella tenía el mismo estilo del realista, ¿no? Del autor realista masculino, pero que insistía que aunque escribía como hombre, ese acto en sí era un acto feminista, pero yo estoy intentando pues buscar las cosas arriesgadas que ella ha hecho con el relato y no tanto con la novela, que no era lo que hacía Galdós ni Valera, nadie hacía este tipo de cosas, ¿no? Incluso Eduardo López Vago, que escribe lo que él llamaba las novelas médicas sociales, que cuentan con muchísima detalle la vida de la prostituta, pero de manera voyerística ya, ¿no? Voyerística que es totalmente para el consumo de un lector masculino, no para reivindicar. Muchas gracias. Y quizás simplemente el propio, como tú también dices, esa propia elección del relato corto. Sí. Como un género más marginal y no el género hegemónico que era la novela en el siglo XIX. Total. Por aquí Rosa quiere tomar la palabra. ¿La oyes? A ver. ¿Me oye? Sí. Vale. Hola, Rosa. Bueno, sobre todo agradecerte el esfuerzo extra que ha supuesto
la charla online, porque todo estaba previsto para ese día fatídico del que todavía no nos quieren dar información, lo cual es interesante. Y bueno, pues eso, muchísimas gracias. Gracias sobre todo por algo que admiro mucho en ti, Julia, que es la capacidad de clarificar y de explicar con una claridad y una nitidez impresionante un desglose analítico tan potente de este trabajo literario que nos conecta con la realidad presente, ¿no? Entonces, bueno, quería plantear un par de cosillas. Una tiene más que ver con la vertiente activista y la otra tiene más que ver, si es que esto es separable, con la vertiente de mi propia especialización en la historia de los saberes, en este sentido, diría yo, que es psiquiátrico, ¿no? Entonces, bueno, en la parte activista tiene que ver con que justo esta mañana me ha llegado el correo de contestación a la carta masiva que dirigimos al Consejo Superior, al Consejo del Poder Judicial, en donde decíamos, tras la publicación en prensa del vídeo de la toma de declaración del juez Adolfo Carretero a la denunciante Elisa Mouliá en el marco de la investigación contra el exdiputado Íñigo Rejón por delitos contra la libertad sexual, se ha evidenciado ante la ciudadanía que el magistrado no ha respetado la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ni la del Estatuto de la Víctima del Delito, pues ha intimidado a la denunciante, incurrido en victimización secundaria, realizado preguntas innecesarias, sexualizadas y deshumanizantes, algunas de ellas no ajustadas a los hechos denunciados, y ha emitido juicios de valor sobre la actitud de la víctima ante el presunto agresor, llegando a afearle su tardanza en denunciar y a recriminarle su falta de resistencia y negación expresa. Lo veo completamente conectado por el hecho de cómo has presentado a Emilia Pardo Bazán como una mediadora o posibilitadora de la voz de las mujeres, ¿no? Y cómo en este momento las propias mujeres usamos los propios recursos administrativos a nuestro alcance para seguir denunciando estos mecanismos de desautorización de la voz de las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, la contestación, como os podéis imaginar, es puramente administrativa. Dicen que están investigando, pero bueno, ese día se colapsó la plataforma, algo conseguimos, ¿no? La segunda cuestión tiene más que ver con algo que me ronda en la cabeza, ya digo, desde mi propio conocimiento de cómo en esas fechas se está gestando también, y la novela contribuye a eso, a la construcción de una idea de subjetividad que tiene que ver con la, vamos a llamarla así, incorporación de la idea de inconsciente en el relato del yo, ¿no? Me ha llamado la atención en contraste con un texto que utilizo, que es de 1892 y que conoceréis las de inglés, que es el papel de tapiz, o sea, el papel de pared amarillo, ¿no? Que es un texto de Gilman, ¿no? Un texto que me resulta súper útil en mis propias clases de historia de los saberes sobre el cuerpo y la mente, ¿no? Por decirlo de una manera genérica, porque de alguna forma ese texto lo que denuncia la autora es la propia denunciante a través del caso de una mujer que está siendo sometida por un marido médico y el amigo del marido médico, ¿no? Y en la que se ve que en las etiquetas psiquiátricas están empezando ya a ser una manera de ahogar la voz de las mujeres. En contraste, y sin haber leído los cuentos de Emilia Pardo Bazán, me parece interesante ver que aquí todavía no está en su relato ese poder psiquiátrico de, digamos, de ocultar la voz de las mujeres. Quizá es una hipótesis, no hay muchos estudios al respecto y sería interesante, porque es verdad que la psicologización como mecanismo normalizador en el sentido Foucaultiano del término es de incorporación mucho más tardía en España,
si no todavía en marcha, y quizá Pardo Bazán está contando lo que era la realidad en ese momento, que no era una etiquetación clínica de las mujeres, sino que eran mecanismos opresivos como los que tú has desvelado a lo largo de esos cuentos, ¿no? Entonces, bueno, simplemente me ha hecho reflexionar desde esa óptica, ¿no? De cómo están transformándose los mecanismos como tú bien has señalado, de silenciamiento de las voces de las mujeres, y cómo eso también a la autora, en su contexto cultural, la coloca en un lugar diferente al de la propia Gilman, por comparar dos textos que creo que son comparables tanto por su carácter de cuento, de denuncia, de posición feminista y de época, ¿no? Y ya está, agradecerte muchísimo el esfuerzo, ya sé que estás en la última etapa de tu estancia. Hoy me parece que de repente estamos congelados. Ay, ahora ha vuelto. ¿Lo oyes ahora? Sí. Había congelado la pantalla, pero ahora sí. Bueno, muchísimas gracias, Rosa. Tu voz ahora me viene como la voz de Dios, porque no te veo, pero te escucho claramente. Así que, bueno, una experiencia. No sé qué decir, o sea, tú has hecho un planteamiento súper útil para mí, he apuntado todo lo que has dicho y se me ocurre que, bueno, ya a finales del siglo XIX sí que es temprano para pensar en esa etiquetación clínica, pero es verdad que en Leopoldo Alas eso es una novela muy psicológica. Y no vemos, por ejemplo, el rol del psicólogo, pero el rol protopsicológico, para así decirlo, del confesor, ¿no? Del poder o sea, súper Foucaultiano la novela de Clarín, el rol y el poder del confesor frente a la protagonista, ¿no? ¿Sabes? Y Foucaultiano en el sentido de que también en este espacio, no sé si es un gendered rhetorical space, pero en este espacio de la confesión que también de ahí surge deseos eróticos inesperados, ¿no? De que el conocimiento, la verdad, el deseo, todo está como así enredado, así que no había pensado en esta ausencia de la aplicación clínica en Pardo Bazán, pero voy a darlo la vuelta porque me estás generando muchas ideas, así que muchísimas gracias y también gracias por esa referencia contemporánea urgente. Hola, buenas, Julia, soy Sara. Encantada de conocerte. Muchas gracias por la charla tan bien estructurada y tan interesante. Una cosa que decía Ángela me ha hecho recordar el término despectivo que hay hacia la autoficción, que se llama también literatura Wattpad, ¿no? Por la aplicación. Wattpad es como una aplicación que hay para escribir sobre todo ficción juvenil, y como la mayoría de las escritoras suelen ser mujeres y suelen contar cosas románticas, ya sea hay como una ideación, ahí yo he leído siempre un montón de comentarios de eso es literatura Wattpad, ¿no? Para despreciar a todo lo que es el relato como un poco confesional, ¿no? Que normalmente era una aplicación que surgía y en la que hay sobre todo novelas de aventuras juveniles, pero mucho también de novela romántica o novela romántica juvenil, y como la mayoría de las consumidoras y de las creadoras son mujeres, pues es como un término un poco despectivo de esa propia aplicación, que es una aplicación para compartir escritura entre los jóvenes, ¿no? Con la importancia que siempre le damos a la iniciación a la lectura y a la escritura en la juventud. Entonces se ha quedado ya ahí como eso. Yo lo he oído sobre libros. Yo, bueno, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Educación, por eso conozco ahora un poco más lo juvenil,
hay como un desprecio hacia algunas novelas llamándolo literatura Wattpad, porque quiere decir de mujeres jóvenes que escriben sobre sus amores, cuando luego pues lo hace un cantautor o un tal, y es como un tío maravilloso al que hay que seguir. Recordaba también cuando hablábamos de la forma, la novela Insolación, no sé si la tienes ahora en mente, de Emilia Pardo Bazán, porque además ha sido la novela que este año se ha regalado en la Feria del Libro de Granada por parte de la Diputación, porque este año se ha dedicado la feria a las mujeres, y bueno, a mí me tocó justo además presentarla por azar del destino, y pensaba justo en la forma que tiene de narrar. Ahí Emilia Pardo Bazán, que es una duquesa, una marquesa, tiene un amigo confidente al que cuando le confiesa realmente pues que ha tenido una aventura, este amigo que supuestamente era un confidente, como que ya empieza a pensar mal de ella. Entonces, al escuchar este relato, Champán, pensaba, ¿realmente este hombre podría ser un interlocutor de espacio seguro que va a recibir la narrativa de la verdad de esta mujer? Porque en Insolación pasa que cuando su mejor amigo la recibe, pues es cuando empieza a hablar de ella, de, ay, yo no me esperaba que esta mujer tal fuera a ser de esta manera, yo que pensaba incluso pedirle matrimonio, ¿no? Pero bueno, no sé, me quedaba eso ahí en el aire. Sí, sí. Y tenía algo más que ahora mismo no recuerdo. Bueno, sí me acuerdo, lo digo, pero creo que ya. Pues para responder a tus primeros comentarios, pues primero muchas gracias. Eso de Wattpad no tenía ni idea. Yo había escuchado otra palabra despectiva, no sobre la autoficción, sino sobre la gente de antropología y sociología que investiga sus propias comunidades. Esto se llama me search. O sea, en vez de research es como me search, de manera despectiva. Insolación, hace años que no la leo. Yo la leía para la tesis pensando que iba a escribir un capítulo sobre esa novela y lo leía en el contexto de entender la significancia de la sangre, que es el tema de mi libro, ¿no? Así que tendré que volver a leerla. No lo tengo muy en mente, pero sería una referencia interesante. Pues yo con mi interpretación sobre Champán, pues nunca quiero que mi análisis sea prescriptiva, entonces perfectamente se puede arguir lo contrario de que Raimundo no puede ser interlocutor aliado. A mí yo creo que me importa mucho, o sea, el hecho de que al principio hace una pregunta de condescendencia y luego se calla, o al menos la narradora, Pardo Bazán no representa ya su discurso, me parece importante. También analizo el silencio masculino en Leopoldo Alas, en La Regenta, porque cuando Ana está reflejando en su interior sobre todos esos placeres materiales, corporales que se siente, es el mismo momento en que don Álvaro, que es como el don Juan, la figura de don Juan de la novela El seductor, él está pues alabándola, ¿no? Y yo creo que intentando seducirla, pero en ese momento Alas decide no representar el discurso de Álvaro, sino representar los pensamientos de Ana, mientras que ella está experimentando el placer al escuchar a Álvaro, que me pareció súper interesante. Y yo he dicho también que Alas era totalmente misógino, o sea, abiertamente misógino, o sea, que no quiero decir que Alas sea un escritor feminista, pero estoy intentando rescatar algunos aspectos feministas de la novela, pues, que él ha hecho sin querer. Pero este silencio de la voz masculino me parece importante tanto en este caso como en el caso de Champán, que ya desaparece de repente esas preguntas de duda de Raimundo. Él está aquí como sirviendo champán y ella haciendo la confesión. Pero repito que yo invito a otras interpretaciones de los relatos porque la mía no es la única, ¿no? Así que muchísimas gracias.
Y además es que justamente fue el propio Leopoldo Alas Clarín hace una crítica horrible a Insolación, que es como una butada erótica, que no se esperaba eso de el gran escritor, porque el habla es masculino, ¿no? Del gran escritor que era Emilia Pardo Bazán, y la critica salvajemente. Luego, a pesar de la crítica, siguen siendo amigos y siguen escribiéndose, carteándose, hablando de pero es bastante destructiva la crítica que le hace Clarín. Es que lo tengo reciente justo por haber presentado el libro. No lo sabía, o sea, yo sabía que era crítica mordaz, pero no sabía que había Sí. Está, bueno, se puede leer, además, porque está en Cervantes Virtual, la novela de Insolación, precedido de la crítica de Clarín en el prólogo, así que lo puedes encontrar fácilmente en Cervantes Virtual. Muchas gracias. Y es verdad que tienes razón, no le había pensado que Emilia Pardo Bazán deja mucho hablar a las mujeres y calla a los hombres en su novela, cosa que la pobre luego no pudo hacer en su vida real, ¿no? Cuando intentó tantas veces entrar en la academia, repetir discursos, pero bueno, por lo menos es súper importante Emilia Pardo Bazán, no sé. A mí me encanta. Que bien, muchas gracias también a Adelina por haberme mandado la información y haber estado aquí. Ay, luego me gustaría tener tu contacto para seguir hablando, así que si Adelina me Vale. Y estaría bien, es que no sé cómo hacerlo porque, claro, la cámara está situada de una forma, pero me gustaría que viera a la gente. Quizás luego podéis venir y os asomáis por aquí, ¿no? Por nos podemos poner aquí. Sí. Claro, es una experiencia bastante rara, ¿no? Es como de repente estamos hablando por teléfono, o sea, Mira, bueno, esto también es muy 19, muy sesión de espiritismo, ¿no? Sí. El que sí, total. Bueno. El que estamos escuchando como voces que vienen del más allá, así que bueno, tampoco está mal. Es que además la cualidad del audio es buenísima, entonces sí que es una experiencia, ¿no? Espiritista. Es una ouija feminista. Sí. Como buena bruja. Bueno, teníamos que elegir entre apagón total o wijismo. Bien. Bueno, ya como está aquí Sara, yo iba a hacer, bueno, uno de Marco, tengo yo iba a hacer un comentario, y en otro de los redes, no recuerdo en qué relato, pero donde tú hablabas de cómo los personajes, o sea, cómo se insistía en ella pensaba, era su opinión, toda esta honestidad con respecto a lo que supone también en el feminismo esa strong objectivity, que quiere decir el que siempre que siempre estamos situadas y por tanto estamos dando la visión que nosotras tenemos, esa visión parcial, pero admitimos nuestra parcialidad como algo mucho más objetivo y fuerte y legítimo que esa supuesta omnisciencia, ¿no? Y de nuevo volvemos entonces ver que siglo y medio casi después otra vez volvemos a las mismas de denostar esa literatura testimonial porque no puedes hablar del yo a estas alturas, claro. Sí. Pues bueno, quiere decir que sigue la lucha y ahí está la necesidad. Totalmente, un conocimiento situado. Es tremendo. Pues no sé si queréis, quizá yo te iba a decir que nos hablará un poquito del libro, lo he circulado por aquí, la gente lo está viendo, pero quizá un poco de qué representa, porque en la reseña sobre el libro se habla de cómo representa una visión totalmente diferente sobre el género, la raza y el concepto de sangre en el siglo XIX. No sé, quizás nos quieras contar un poquito, puesto que tenemos aquí tu libro. Y bueno, sí, Ángela, perdona, Ángela, quería No, vale. Yo puedo empezar con una... Ay, que de repente tengo eco, no sé si el micro está apagado. Bueno, ahora sí. Cuando yo era estudiante del doctorado, por un año pensé que iba a estudiar en la época colonial en Latinoamérica.
Entonces, estaba trabajando con una historiadora y leyendo muchos textos sobre pues cómo funcionaba la limpieza de sangre en la época colonial, estudiaba las pinturas de las castas del siglo XVIII de México, que representa la mezcla de las razas y de diferentes categorías raciales. Y luego lo dejé y volví a ser peninsularista del 19, pero me dio una formación súper importante con estudios postcoloniales y etcétera. Entonces pasaron algunas cosas importantes, que me di cuenta que de repente en el 19 en España no hablamos de raza, no hablamos de colonialismo, mientras que tantos teóricos que había leído de literatura inglesa, ¿no? Como Spivak, como Baba, como, ¿cómo se llama? Anne Stoller, o sea, toda la historia empieza en 19, mientras que en el 19 en España la raza, el colonialismo no existía como temas. Ahora sí. También me di cuenta de que esas palabras como casta, que significa una cosa totalmente distinta en la época colonial, y limpieza y sangre, aparece en la novela realista del 19, cuando supuestamente, como muchos textos que yo había leído, dice que ya siglo XIX estamos en la modernidad, que también tiene que ver con cómo Foucault va construyendo los periodos históricos. Es como siglo XIX, burguesía, lucha de clases, etcétera, etcétera, sexualidad, sí, pero sangre no, sangre es premoderno. Y entonces yo estaba así como intentando juntar varias cosas que yo veía como ausente. Entonces de ahí surgió, de haber estudiado la historia de limpieza de sangre en otras épocas, de repente lo veía en todas esas novelas canónicas que yo estaba estudiando. Pensé que de repente todas las tramas están estructuradas por historias de sangre, y que utilizaba muchas palabras de higiene y limpieza y tal, y que tiene que ver con la medicina, pero que es verdad que tampoco se puede divorciar la idea de la higiene de la limpieza de sangre. Entonces estaba intentando pues rastrear un poco la persistencia de este legado colonial inquisitorial en la época supuestamente moderna. Pero en Foucault, cuando dice que la modernidad se representa por la transición entre el symbolics of blood to an analytic of sexuality, yo digo, ¿por qué solamente puede existir la sangre a nivel simbólico y qué pasa con la sangre material? Y al volver a esas novelas veía sangre material por todas partes. La menstruación de Ana Ozores, que jamás había sido comentado en ninguna escritura crítica, le llama, ella a un pueblo, desaparece en la noche con su amigo Germán, se quedan dormidos sin querer en un barco y todo el mundo piensa que algo ha pasado, y el obispo del pueblo dice que está entrando en una edad que es una cosita de sangre. Entonces es como el comienzo de su menstruación, y este acto ilícito con Germán es como simbólico de aquello. Pues veía mucha referencia a sangre material de las mujeres. Y entonces teorizaba un poco esa tensión entre la sangre simbólica, linaje, y la sangre material de los cuerpos, como un poco una teoría del realismo que lucha entre el poder discursivo de la palabra y ese deseo de reproducir el mundo material tal como es. También al mismo tiempo, viniendo de estudios de género y viniendo del que todo es construcción social, el género es discursivo, que de repente se veía ese giro materialística en los estudios feministas, pensé, pues esa tensión entre sangre, material, sangre como metáfora también es una teoría de género, es decir, que esa idea de que el género no se construye solamente discursivamente y no solamente materialmente, pero es esa tensión de las dos cosas, ¿no? Entonces eso es un poco lo que intentaba hacer con
con mi lectura tan rara de las novelas canónicas de la época. Pues de nuevo, como decía Rosa, qué bien te explica y qué bien resumes, porque tu libro tiene una complejidad, es fantástico, pero es un libro denso con muchísima investigación y que sepa resumirlo de esa forma así improvisada, de verdad. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si tenéis algún comentario, alguna cosa más que queráis decir. Sí, por aquí hay. Carmen tiene un... Vaya para allá. Sí, para que te veas, sí, por favor. Sí, me da un poco de cosa. Muchas gracias, Julia, me ha encantado tu presentación. Yo no quería preguntar nada porque yo soy medievalista. Ah, qué bien. He venido por varias razones y una de ellas es porque yo soy una loca de la literatura del siglo XIX, la leo. Sobre todo, últimamente he leído mucha anglosajona, pero había leído en mi infancia, juventud, la española y estoy releyéndola otra vez. Y precisamente he leído mucho a Emilia, que me encanta, a Emilia Pardo Bazán. Así que venía, era una de las razones, había otras por las que venía hoy. Y me has aclarado muchas cosas y me he sentido muy identificada porque yo como lectora lo único que tengo es intuiciones. Entonces, ver cómo tú pones en palabras, algunas cosas había intuido, otras no, otras han sido auténticas epifanías, ¿no? Oírte. Y cuando Adelina me ha pasado a mí el libro, que me lo he quedado egoístamente, como medievalista yo me dedico, trabajo historia judía, pero sobre todo trabajo historia de la medicina y las mujeres judías. Entonces, menstruación es una de mis líneas de investigación y en clase enseño la limpieza de sangre. Entonces, he estado mirando tu libro y es que lo voy a sacar en cuanto lo porque está en la biblioteca, en cuanto lo devuelva Adelina. Y tengo que decirte que he visto un montón de cosas que me van a aclarar a mí, incluso en mis trabajos de análisis medieval. Decías tú y decía Ángela, como a veces os han criticado el análisis que hacéis de los personajes literarios como sociales. Graciosamente, a mí también me critican eso cuando yo busco mujeres en los textos médicos, pero curiosamente las mías es que sí que vivieron y tenían nombre y apellido, aunque a veces no los sepamos, ¿no? Entonces, otra vez, esa desautorización, esa autoridad masculina que a veces con los silencios, que pueden ser reveladores en ambos sentidos, ¿no? Y tú decías, no puedo traducir flesh, ¿no? Y yo estoy intentando fleshing out a las mujeres de los textos médicos y soy criticada por eso, ¿no? Entonces, me has dado claves desde la crítica literaria para mirar yo mis textos. Entonces, quería decírtelo porque de verdad que... Y luego, por supuesto, es que voy, aunque yo sí que me lo he leído recientemente, voy a releer a Emilia y a otras autoras y autores porque me has dado clave y algunas las intuía. Y entonces me ha dado como una gran alegría. Pero ahora ya me siento como autorizada por ti. Gracias. Ay, pues muchísimas gracias. Y luego a mí me gustaría seguir en contacto con vosotras, así que a lo mejor, no sé, alguien puede facilitar esto, porque yo cuando me encuentro con una medievalista siento que de repente no sé nada. Es como, de verdad, eso Sí. no se ve. Con copia a la gente que está aquí presente, Claro. si nos pasáis los emails, bueno, de muchas de vosotras tengo los emails, pero nos pasáis los emails y lo podemos mandar. Pero yo intento pues dialogar mucho con épocas históricas previas al 19, entonces por lo tanto limpieza de sangre es un vínculo importante y en mi capítulo sobre Fortunata y Jacinta hablo justamente sobre la sangre y los judíos, porque hay un personaje que es Maximiliano Rubin, que es el esposo de Fortunata, y el narrador plantea la sospecha de que Rubín venía de una familia conversa, ¿no? Sí. Y es un personaje afeminado. Entonces, lo que arguyo en ese capítulo sobre Fortunata y Jacinta es que hay una orden biopolítica de la novela que la mitad, hay algunos personajes que son privilegiados y que viven en el mundo metafórico de la sangre, del linaje, del buen origen, y los otros personajes que son afeminados, marginalizados, son los cuerpos que sangran físicamente y visiblemente, y Maximiliano Rubin es uno de ellos, porque dice que a lo mejor venía de familia judía, que Rubin era Rubén, y que está sangrando todo el rato.
Entonces había leído mucho sobre esos textos médicos, ¿no? De otras épocas que hablaban de pues, la sangre de los cuerpos judíos, ¿no? Y también en la coda del libro me encontré con una revista de ginecología del 19 que decía que los hombres que tenían vida sedentaria iba a sangrar como mujeres. Lo he visto en tu libro mientras estaba, y es que hay una teoría medieval que dice que los hombres judíos menstruan. Total. Entonces, vamos, es que lo voy a sacar en cuanto se devuelva. Y esas cosas yo las veo. Cuando leo novelas del 19, en cuanto hay una mención a la sangre, yo la veo siempre. Pues qué lindo poder escucharte y establecer esa conexión, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias. Yo y la otra razón por la que he venido, por mi doctora Andagüeñá, que trabaja en literatura, y yo necesito tener una buena base para ayudarla a ella. Así que, por supuesto, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Ya sabes dónde estamos si quieres volver el año que viene. Ya sabes que seguimos teniendo un Erasmus Mundus donde estaremos encantadas de tenerte aquí en la docencia. Y bueno, muchas gracias por tu paciencia, por tu curiosidad, por tu sabiduría y por todo cómo nos ha ilustrado y nos ha iluminado para seguir investigando. Te mandaremos los emails de la gente que está aquí para que estéis en contacto y bueno, seguimos. Muchas gracias a Ángela también por estar aquí compartiendo y a Samu que está aquí pasando pero que es el artífice de que esto funcione. Pues muchas gracias a todos, de verdad que ha sido un gran placer poder compartir ese trabajo con vosotros y los comentarios que han sido excelentes para mí, de verdad. Bueno, Gracias. adiós, hasta luego. Gracias.